A Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo, con quien vamos a analizar este primer año de la Asamblea Nacional tras la muerte cruzada que se realizó el año pasado y las elecciones. También, buen día, Roger, ¿cómo está usted? Mónica Mendoza le saluda. ¿Me escucha? ¿Puede habilitar su micrófono? Eso falta, Roger. Muy Roger, buenos Ahí días, Mónica. estamos. Siempre un gusto estar acá y verlos a ustedes. Buenos gracias, días. Roger. Buen día. ¿Cuál es su balance de este año de la Asamblea Nacional? ¿Se ha portado bien, se ha portado mal? ¿Buena, mala la gestión? Bueno, tal como se advertía en su momento, esta Asamblea Nacional fue una asamblea de transición en donde no se toparon temas sensibles como reformas laborales, por ejemplo, como temas de minería, como temas de gestión del ambiente. eh, Ley anticorrupción, de prevención de conflictos de intereses, entre otros temas, como el Código de la Salud, por ejemplo, también, que se retiró de agenda, el Código de la Niñez, temas que ya llevan muchísimo tiempo en pendiente, en este estatus, que pocas asambleas se atreven a desbloquear. En este caso, esta asamblea no fue la excepción, en este primer año, por supuesto, y fue una asamblea que se dedicó a tramitar proyectos de ley menos controversiales y que ya tenían un trámite avanzado. Roger, ¿cómo te va? Te Y los saluda Gustavo datos no nos Navarro. dejan mentir. ¿Me escuchas, Roger? Sí, 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 Ok, te disculpa. escucho. No, continúa, termina, por favor. No solo decía Gustavo que el dato no nos deja mentir de los proyectos de ley que se han presentado en este periodo, es decir, de los legisladores que elegimos, de los que están en funciones actualmente, se ha aprobado apenas el 10%. Entonces eso nos hace pensar en si es que las leyes que se aprueban en este país son oportunas, porque ya son de algún tiempo atrás, ¿no? Ok, ese idilio que de los primeros 5 meses, creo que fueron máximo 4 entre la Asamblea y el Gobierno Nacional, termina con la producción también y la efectividad de leyes necesarias en cierta medida. Luego viene el referéndum, que es otro, podríamos decir, triunfo que tiene el gobierno a propósito de sus propuestas, pero hasta ahí. Hoy, ¿qué hace la Asamblea? Proyectos de juicios políticos y decidir o mantener el criterio a quiénes jugar y a quiénes no. A ver, tres puntos ahí de análisis. El primero de ellos es que desafortunadamente por el objetivo electoral de nuestros políticos, desaprovechamos la oportunidad de que ese periodo de luna de miel que tú señalas se ha aprovechado y se topen temas de fondo, temas complejos, temas que necesita debatir el país. Se desaprovechó porque tanto el presidente de la Asamblea Nacional, que ahora es candidato, cuanto el presidente Noboa se enfocaron más en el proceso electoral y no en la tarea de gobernar. Por ejemplo, ustedes Por eso cuando nosotros, ustedes en el observatorio nos dijeron en algún momento que quedaban casi 500 proyectos de la anterior, heredados de la anterior asamblea. ¿Cuánto de eso se logró atender? bueno, en general, mientras se va despachando una gran cantidad de proyectos de ley, porque es verdad, la Asamblea Nacional cuantitativamente sí entrega muchas leyes del país, se ingresan otros y esos quedan ya pendientes. En general, siempre la Asamblea Nacional tiene en promedio de 300 a 400 proyectos de ley represados y que comienzan a incumplir el plazo legal. Ujú. Si nosotros hacemos el análisis global de la legislatura desde 2009, vemos que al menos 1.500 proyectos de ley siempre están estancados, están pendientes. Ese es el dato que nos arroja la propia página web de la Asamblea Nacional. Imagínense, 1500. Ahora, es bastante. considerando que no aprovechamos la oportunidad y que nuestros políticos se enfocaron en la campaña electoral, vamos a un segundo punto que es problemático y es el consenso que puede existir en las bancadas ya en un proceso electoral. Desafortunadamente hemos visto que esta Asamblea Nacional para aprobar las leyes lo hace con mayorías móviles. Vemos que se forman mayorías que son un poco inconcebibles en materia ideológica, pero que programáticamente comienzan a ser mayorías para determinados temas. Y más bien, no programáticamente, sino pragmáticamente comienzan a tratar de hacer mayorías para determinados temas.
Ahora la Asamblea Nacional, y este es un segundo punto importante, está enfocada desde mi punto de vista, por supuesto, porque aún no tenemos una agenda parlamentaria que nos permite identificar hacia dónde va la Asamblea en estos últimos meses, y es un enfoque hacia lo social, en donde algo que estaba desatendido por la anterior legislatura posiblemente, porque se enfocó en seguridad, empleo y en otras materias, ahora la Asamblea Nacional gira la mirada de alguna manera a lo social, por eso se aprueban leyes como las de los últimos meses. No Ujú. obstante, esta Asamblea no se puede desapegar de lo político. Y comenzamos a ver lo que tú decías, Gustavo, el tema de fiscalización, los juicios políticos, la presencia de la vicepresidenta de la República, entre otros temas que hacen que la Asamblea Nacional no se pueda desapegar de esto. Y finalmente, los números, de nuevo, esta Asamblea Nacional durante el primer año aprobó más de 100 resoluciones, aprobó 30 leyes, un poco más, y más de 100 resoluciones, lo cual nos deja ver un desequilibrio entre la agenda del Pleno, que debería ser prioritaria para el trámite de leyes, y las resoluciones que muchas de ellas, yo diría un 90%, no tienen un efecto jurídico vinculante. Son estas resoluciones, por ejemplo, de días conmemorativos, que no sé si eso le conecta con las necesidades reales del país. O de felicitaciones a alguna institución también o reconocimientos. Eso es lo que han aprobado. Sí, en los últimos, bueno, en este año al menos se ha visto una curva ascendente en temas de felicitaciones y condecoraciones a instituciones y autoridades, muchas merecidas, otras pues no sabemos. En todo caso, lo que preocupa a la ciudadanía es eh, en este momento dos cosas. En primer lugar, que la agenda parlamentaria que se planteó al inicio del periodo, la agenda de Henry Kronfle, esa agenda se cumplió en un 30%, no más. Ujú. A pesar de que se haya dicho que se aprobaron muchas leyes, es cierto, más de 30, pero no todas ellas correspondían a la agenda parlamentaria. Entonces, un 70% de esa agenda quedó pendiente. Bueno, hablamos actualmente de política, por supuesto, Mónica y Gustavo, pero hablemos también de Estado, y la Asamblea Nacional es parte del Estado. Y si no cumple su propia planificación, no aporta en mucho sentido a la política pública que buscamos en el país. Roger, Y ahora, pues, cuando tú hablas de Estado y también del proyecto del Estado de Derecho, en una de tus publicaciones tú pusiste algo que también tenía el señor Mauricio Alarcón Salvador, que ubica a Ecuador en el año 2023 en los indicadores de los países de Estado de Derecho, entre los 142 países del World Justice Project, entre Burkina Faso y China. ¿Qué lectura nos da eso? bueno, creo que la ciudadanía sabe bien cómo funciona el Estado de Derecho en el país, y te pongo ejemplos para entender de qué estamos hablando. A veces los números son fríos, pero los ejemplos son más reales. Tenemos a un expresidente del Consejo de la Judicatura preso, a Vilman Terán. Tenemos una invasión a una embajada extranjera. Tenemos a operadores de justicia, jueces y fiscales que están detenidos. Tenemos también dentro del sistema judicial personas que están involucradas en casos de corrupción y que siguen trabajando en el sistema judicial. Y también en la Asamblea, Tenemos, por supuesto, con Iván, glosas que es que desaparecieron. 4.000 millones ese, de dólares desaparecidos en glosas. en glosas. Ese es el Estado de Derecho, no solo es el Ok. presidente, no solo es la justicia, es la Asamblea Nacional, es el Consejo Nacional Electoral que va prorrogado a Ujú. funciones que ya quizá no le corresponden. Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es la propia Contraloría que el actual Contralor ha develado que por permitir la caducidad de procesos en materia de glosas, hemos perdido 4.000 millones de dólares. Un Son los tribunal procesos, contencioso también. el Tribunal Contencioso Electoral, el propio Ministerio del Trabajo. Eso no es Estado de Derecho. Nos guste o no, y por topar un punto que es sensible actualmente, la vicepresidenta de la República, solo la muerte, una enfermedad temporal o la destitución por parte de la Asamblea pueden removerla del cargo, no un acto administrativo del Ministerio del Trabajo. Entonces, el número que tú bien lees, Gustavo, en este indicador que es mundial, nos refleja que Ecuador no está avanzando en materia de cumplimiento de la ley de Estado de Derecho, sino que está retrocediendo Ujú. y retrocede conforme pasan los gobiernos, lo cual nos quiere decir que,
este país trabaja en función de políticas de gobierno y no de políticas de Estado, como sucede en otras democracias. Roger, en el informe que nos enviaste en el tema de fiscalización, hay 9 juicios tramitados, pero 22 presentados, y hay una larga lista todavía de juicios pendientes. Pero ahora ya la Asamblea se mete también en el modo electoral y muchos de los que actualmente están dirigiendo la Asamblea van a ser candidatos. ¿Cuál es el escenario entonces a la que se avecina la Asamblea Nacional? Y no es interesante comenzar a pensar qué va a pasar en enero, por ejemplo. Nosotros advertimos que 6 de los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa del famoso CAL, que está encargado de calificar los proyectos de ley, los pedidos de juicio político, de principalizar a los suplentes, de elaborar el presupuesto de la Asamblea Nacional, entre otros, este Consejo de Administración Legislativa se queda apenas con un miembro, que es Esther Cuesta, que ya no puede optar por la reelección. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en un escenario hipotético si es que desde la Presidencia de la República se envía un proyecto de ley urgente en materia económica y no hay Consejo de Administración Legislativa que lo califique? Posiblemente ese proyecto de ley, al no ser calificado, pase por el Ministerio de la Ley sin debate. ¿Qué pasa si ese proyecto de ley dice que el IVA se va a reducir al 12%? Podría pasar por el Ministerio de la Ley. ¿Qué pasa si mañana la Presidencia de la República, bueno, más bien en enero, envía un decreto ejecutivo en el cual reduce el IVA al 13% y no hay un Consejo de Administración Legislativa que opere un proyecto de ley que pueda o mejorar esa política ejecutiva o de alguna manera reducir el IVA? No sabemos cómo va a operar. Son escenarios hipotéticos, por supuesto, pero que nos dejan ver que posiblemente sea enero un mes problemático para la gestión normal de la Asamblea Nacional. Y no solo por el CAL, sino por las comisiones que van a tratar temas muy sensibles también, con al menos 80 suplentes, porque al menos 80 legisladores que están en funciones van a ir a campaña y van a dejar de ejercer temporalmente sus funciones. 80 de Y los de ahí, actuales, pues, 80 de los actuales 137 asambleístas van a ser candidatos. efectivamente, al menos 80. Esto lo digo porque todavía el CNE no oficializa cuáles son las candidaturas que realmente van a participar en la contienda electoral. Puede ser que muchas de ellas no sean calificadas. En todo caso, nosotros realizaremos 80. una solicitud de acceso a la información pública del CNE para ya constatar cuántos legisladores Ro- van realmente a campaña y también vamos a exigir que la Asamblea Nacional presente o transparente quiénes serán estos suplentes o alternos que van a asumir los cargos Exacto, ¿quién, en y manos de cómo quién va va a a estar? operar. ¿En manos de Claro, quién? Roger, y solamente también en el caso del CAL, ¿cómo debería reemplazarse entonces para no llegar a enero y estar con un vacío legislativo ahí porque van a ser candidatos 6 de los 7 integrantes del CAL? bueno, la vía que nosotros hemos planteado es una vía institucional. Actualmente existe ya un informe para segundo debate que busca reformar la ley orgánica de la función legislativa. Hemos planteado que se reforme esta ley para que al menos en las vocalías del CAL, que son 4, y con 4 debe funcionar el CAL normalmente, los suplentes puedan asumir estos cargos temporalmente. De no ser el caso, pues la Asamblea Nacional también tendría la potestad legal. En este caso, los vocales, los 3 que van a campaña, podrían dar un paso al costado en sus funciones y de las propias bancadas que esto representan, impulsar que el Pleno elija a 3 miembros para que terminen ya el periodo en mayo. Esto de alguna manera nos garantizaría que el CAL funcione con sus 4 miembros de 7, dado que, por ejemplo, el cargo de la presidenta de la Asamblea Nacional o de los vicepresidentes, Otto Vera y Egner Recalde, esto no sería pertinente desde el punto de vista político que sean reemplazados por sus suplentes, de ninguna manera. En todo caso, pues ¿Y la a quién Asamblea le Nacional aún tocaría? tiene algo de tiempo para que esto funcione de manera Ajá. adecuada y esperamos que sea una de sus prioridades. ¿Y quién entonces sería presidenta o presidente de la Asamblea? ¿Le correspondería al suplente de Viviana Velojo o cómo es ahí, Roger? No, de ninguna manera, los suplentes no pueden asumir el cargo de sus principales, sí pueden asumir la curul, votar, participar en sesiones, pero los cargos no pueden asumir. Ese es un problema que existe dentro de la Asamblea Nacional cuando vamos a periodos legislativos.
Pero, Mónica, Ajá. la Asamblea Nacional puede aprobar su ley y esta no pasa por el presidente de la República. Es decir, la Asamblea Nacional puede hacer sus propias reglas del juego. Si es que no tiene buenas reglas del juego que garanticen la estabilidad y la institucionalidad de la Asamblea Nacional, es pura responsabilidad de la Asamblea, Es decir, porque ellos pueden modificar su propia ley. es decir, que en enero tendrían que elegir nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. No, en este caso únicamente lo que se apela es a que las vocalías del CAL sean reemplazadas. Son 3 vocalías para que el CAL funcione. Y en este caso el CAL podría funcionar. Hay otros argumentos que se dicen dentro del análisis político parlamentario y es, por ejemplo, que se envía receso parlamentario. Sabemos que la Asamblea Nacional tiene 2 recesos de 15 días. Podría aplicarse también esa figura, pero insisto, hay un riesgo latente en cuanto específicamente a proyectos de ley urgente en materia económica. Que, dicho sea de paso, esos plazos no se suspenden, esos plazos corren de todas formas. Ro- Y los plazos de otras leyes no se suspenden, por supuesto, pero los de leyes urgentes no. Rogers, pero solo para precisar, entonces si se va Viviana Velos de candidata, de licencia que tiene que pedir, ¿quién la reemplaza ahí? Sería la única integrante del CAL que queda presente, en este caso Esther Cuesta, para conducir las sesiones y demás, pero es una persona de un cuerpo colegiado de 7. Qué Entonces, lío. eso preocupa bastante al respecto de cómo va a funcionar. Listo, Roger, muy Claro, y amable. ahí, solo con esto Ujú. termino, Mónica. La idea era que el primer vicepresidente no vaya a campaña y se eligió un primer vicepresidente que también va a campaña. Entonces, esperemos que la perspectiva haya sido planificada, que este análisis haya sido hecho de manera apegada en estricto apego a la ley y que funcione de alguna manera bien en enero la Asamblea Nacional. Bueno, ya hablaremos en enero. Roger, muy amable, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo que nos ha acompañado esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias, Moni, Gustavo. Un abrazo. Saludos a Roger.